tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy vamos a ver un tema más de Matemáticas 4, que es operaciones con funciones. Ya en este momento del curso sabemos los tipos de funciones que existen, sobre todo por su clasificación de acuerdo a su tipo, que son polinomiales y trascendentes, y cuáles funciones están dentro de las subdivisiones de polinomiales y trascendentes. Ahora vamos a hacer operaciones con este tipo de funciones. ¿Qué tipo de operaciones vamos a hacer? Pues las operaciones básicas que nosotros ya conocemos, que es suma, resta, multiplicación y división, pero con funciones. Antes de entrar de ver las operaciones con funciones, para ver el comportamiento sobre todo del dominio, cómo es que va a ser esta nueva, o el resultado de esta nueva función, si se va a modificar o no el dominio en base a los dominios iniciales de estas operaciones. Antes de comenzar a hablar de esto, quisiera recordarles que en este curso vamos a estar a utilizar las funciones de la siguiente manera o bajo la siguiente escritura. En el curso pasado, Matemáticas 3, hacíamos lo siguiente. Por ejemplo, y igual la ecuación de la recta era mx más b, por ejemplo, 3/4 de x más 8. Nosotros ya sabemos que esto es una ecuación de primer grado, corresponde a la figura de la línea recta, que pasa por en el eje Y va a pasar por el 8, positivo, arriba es un punto, y a partir de la pendiente podemos graficar el segundo punto para realizar nuestro gráfico. Incluso es una línea recta con pendiente positiva, ¿verdad? Todo eso lo sabemos simplemente con la escritura o analizando la escritura de nuestra fórmula. Matemáticas 3. Ahora, lo que vamos a hacer en Matemáticas 4 es ver la función, y esto lo vamos a transformar en una función. ¿Y cómo lo vamos a transformar en una función? Bueno, vamos a poner f, que va a denotar mi función. Regularmente siempre es f, y esto está en función de qué variable, o de qué literal. ¿Qué literal tenemos aquí adentro? ¿Qué letra tenemos aquí adentro? Tenemos la x. Por lo tanto, el resultado va a estar en función de quién, de la x. Y lo demás me queda exactamente igual. A lo primero de arriba le llamamos ecuación. Es la ecuación ordinaria de la recta, ¿verdad? Ecuación ordinaria de la recta, para ser más precisos. Y esto, ¿cómo le llamamos? Esto le llamamos una función. Una función matemática que corresponde a la línea recta. De hecho, ya clasificándola, es una función. Esto como tal es una función, pero ya clasificándola es una función lineal, de acuerdo a su tipo. También es una función continua, porque su gráfico no se interrumpe, y es una función creciente, de acuerdo a la clasificación que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Es una función lineal, continua y creciente, va hacia arriba. Lo importante es esta parte de aquí, que con esto vamos a denotar, o a escribir, o a representar lo que es una función. Cuando hagamos gráficos donde tengamos varias figuras geométricas dentro de un mismo plano, podemos cambiar la letra. Regularmente empezamos por la F y después hacemos G de X y la función. Que tengamos G
fg h de x y la función que tengamos, y así sucesivamente. Regularmente iniciamos por la f, pero aquí pudiéramos poner cualquier letra del alfabeto, siempre y cuando debe de ser minúscula, porque es la escritura correcta, minúscula, y entre paréntesis la literal en la cual estemos haciendo referencia que está en función nuestra expresión matemática. En este caso, regularmente manejamos la X, pero por ejemplo, yo puedo cambiar las letras, eso no hay ningún problema. Si yo quiero, puedo poner aquí A, pero ¿qué va a pasar aquí? Bueno, esto debe de estar en función de quién. Si yo lo dejo aquí, esto ya no es una función lineal. Si fuera así, con X y con A, esto sería una función constante. Pero si lo quiero hacer de la manera correcta o escribir como debería de ser, y quiero escribir que la función esté en función de mi literal que está del lado derecho de la expresión, pues tengo que poner la letra en donde, adentro del paréntesis. Ahora sí, esto quiere decir que todo está en función de quién, de A, de mi letra que tenía aquí. Por eso las letras no importan, siempre y cuando las tengamos colocadas correctamente de acuerdo a lo que realmente quiero yo expresar. Entonces, vean cómo es muy importante la escritura correcta dentro de las matemáticas para podernos entender unos con otros, independientemente del idioma que hablemos. Por ejemplo, si yo escribo correctamente esto, esto es lo bonito, lo interesante de las matemáticas. Si yo hablo español, hablar árabe, hablar inglés, hablar francés, pero esto es lo mismo para todos estos idiomas. Independientemente del país en donde estemos, si lo escribimos correctamente, nos pudiéramos dar a entender con otras personas que hablen otro lenguaje. Una vez ya aclarado cómo es que vamos a escribir de manera correcta nuestras expresiones matemáticas en este curso, particularmente las funciones, vamos a continuar con nuestro tema que nos compete al día de hoy, que es operaciones con funciones. Y las operaciones con funciones son principalmente 4. Y vamos a poner lo siguiente. Sean f y g dos funciones con dominios dominio f y dominio g respectivamente, vamos a hablar entonces de dos funciones. Vamos a tener una función f y una función g de x o f de x, que cada una va a tener un dominio. Lógicamente estamos hablando de funciones diferentes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las operaciones? Cuando las sumemos, que es f de x más f de x, vamos a hacer una suma, más que la otra función es g de x ¿qué va a pasar con su dominio? Bueno, vamos a escribir primero las funciones, las operaciones. Después vamos a tener la segunda operación, que es cuando tenemos una resta, f de x menos g de x. ¿Cuál otra operación básica conocemos? La multiplicación. Y recordemos que multiplicación lo podemos poner con un puntito en medio. Eso me indica multiplicación g de x. ¿Y cuál es la
cuarta y última, f de x entre una división, ¿verdad? Entre, perdón, g de x. Tenemos nuestras 4 operaciones fundamentales de las matemáticas: suma, resta, multiplicación y división de dos funciones. Ya no estamos usando números simples, no estamos usando ni álgebra, bueno, parte del álgebra sí, pero particularmente estamos hablando de dos funciones, donde va implícita el álgebra. ¿Qué va a pasar entonces cuando hagamos esto? Se me va a convertir en lo siguiente. Esto es como si vamos a hacer f más g de x. Es decir, vamos a sumar, vamos a hacer una suma de esas dos funciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo cómo es que se resuelve. Ahorita estamos viendo la generalidad para todas las funciones cuando estén sumándose. Y todas las funciones cuando se estén sumando, pues simplemente vamos a sumar lo que nos indique de esas dos funciones, siempre y cuando, claro, las dos estén, valga la redundancia, en función de la misma literal. ¿Qué va a pasar cuando tengamos una resta? Algo similar, pero ahora va a ser una resta. F menos G y de X. La X, ¿por qué? Porque las dos están en la misma función. Vean, las dos tienen la misma función, entonces tomo la expresión de la función y le resto la otra expresión y me sigue quedando en función de la misma X. ¿Qué va a pasar cuando estén multiplicándose? Exactamente lo mismo, pero ahora con una multiplicación, f por g de x. Y cuando se están dividiendo, pues es exactamente lo mismo. Es una división de esas dos funciones y me quedan en función de quién, de la misma literal, f de x. Ahora lo importante es, ¿qué va a pasar con los dominios? Porque estábamos diciendo que estas funciones van a ser diferentes. Aquí me lo denota la literal. Como esta literal es diferente, me quiere dar a entender que la expresión va a ser diferente, es decir, no van a ser las mismas funciones. Por lo tanto, esto va a tener un dominio y esto va a tener otro dominio. ¿Y qué va a pasar con el dominio de la nueva función? Porque estoy sumando esto, restando, multiplicando y dividiendo, y eso me va a dar como resultado otra cosa. Y si me da otra cosa, me va a dar otro gráfico. Y si tengo otro gráfico, voy a tener otro dominio diferente, probablemente. ¿Qué va a pasar entonces con ese dominio? Ese dominio entonces está en función de quién? Pues de los valores de los dominios de las funciones iniciales. Y ocurre lo siguiente. Vamos a poner aquí coma. Con dominio. O además vamos a poner aquí como si fuera una tableta. ¿Cómo va a ser el nuevo dominio? El dominio de f, intersección, el dominio de g. Estamos usando aquí otro operador matemático nuevo, probablemente para ustedes, que es este símbolo que se llama intersección. ¿Qué es una intersección? Intersección es cuando tenemos dos dominios, el dominio de una función y el dominio de otra función, y la intersección es ¿qué cosa? Donde se cruzan esos datos. Tengo un dominio, este va a ser el dominio f, y tengo otro dominio, ¿verdad? Un conjunto de números y otro conjunto de números para cada una de esas funciones. ¿Cómo es una intersección?
cuando ocurre esto? ¿Cuál es la intersección aquí? Serían los datos que se cruzan, es decir, los datos que pertenecen tanto a la función f, aquí perdón es g, tanto a la función f como a la función g. Esos datos que pertenecen a ambas funciones, cuando se cruzan, cuando se juntan, eso se le llama intersección en matemáticas. Aquí nuevamente tenemos un dominio para esta función y otro dominio para la otra función que puede ser totalmente diferente. Cuando hacemos las operaciones probablemente pueda suceder eso, hay una intersección de esos dos dominios y el dominio de la nueva función es esa intersección. Esta intersección va a ser el dominio para el resultado de la nueva función. Es dicho de otra forma, esto ya no pertenece, lo verde ya no pertenece al dominio del resultado de la nueva función. ¿Ok? Entonces, continuando con los resultados de los dominios de las demás operaciones, vamos a tener que cuando estamos haciendo una resta, ¿cómo va a ser el dominio? Pues va a ser igual. El dominio va a ser el dominio de f, intersección, el dominio de g. ¿Cómo va a ser el resultado cuando multiplicamos las funciones? Va a ser el dominio de f, intersección, el dominio de g. ¿Y cómo va a ser el resultado de la función cuando se divide, de la racional? Bueno, va a ser, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Es un poquito más complejo. Que los resultados pertenecen al dominio de f, intersección, al dominio de g, tal que g de x sea diferente de 0. Aquí tenemos otros dos operadores matemáticos. Le vamos a poner por aquí su definición. Esto significa pertenece, es como una E. Y esto significa, o lo podemos leer como tal que. Esto es una condicional. Quiere decir que esto se va a cumplir cuando, o esto va a ser verdadero cuando ¿qué? Cuando esto se cumpla. Si esto no se cumple, entonces esto tampoco puede ser posible. Esto significa esto tal que, es una condicional. Entonces vuelvo a leer esto. X, los valores de X, pertenecen al dominio de F, intersección, el dominio de G. Significa que los valores de X o el resultado de X van a ser o van a estar dentro de este resultado, que es lo que teníamos adentro. Pero ahora hay una condición, tal que, o la condición es que el g de x sea diferente de 0. Es decir, que el denominador, el número que está abajo de la división de la ración, debe de ser diferente de 0. Es decir, no debe de ser 0. ¿Y por qué no debe de ser 0? Porque recuerden que en matemáticas, cuando tenemos 2 entre 0, eso no existe. Si lo hacen en su calculadora, les va a decir que es un error matemático. ¿Por qué? Porque no existen las divisiones entre 0. Eso es imposible. 0 entre 2, esto sí es 0. Pero 2 entre 0 no existe. Dicho de otra forma, no puede ser posible dividir algo entre 0. Nunca existe. Por eso, siempre el denominador debe de ser una función que no sea
cero o que el resultado sea cero. Nada más, esta es la condición para las funciones racionales. Y esto de hecho se va a cumplir adelantándonos a funciones racionales para todas aquellas funciones racionales. El denominador o la función que esté en el denominador debe de ser diferente de cero. Entonces, aquí están las generalidades para las operaciones con funciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y qué va a ocurrir con los dominios para cada una de estas funciones.